Abre tu Biblia en Juan capítulo 15. Y si estás preparando tus notas, la siguiente sección que vamos a estudiar viene desde el verso 18 hasta el verso 4 del capítulo 16. Es una misma idea la que vamos a ver. Esta sección vamos a observar cómo el Espíritu Santo ha de consolar a la iglesia, particularmente en tiempos de persecución. De hecho, vamos a entender en palabras de Jesús por qué viene la persecución. Tú y yo seremos aborrecidos por seguir a Jesús. ¿Recuerdas el contexto en el cual estamos? Jesús está a horas de ser arrestado, está hablando con sus más íntimos amigos y les está diciendo lo más importante que deben saber antes de su partida. Versículo 18, Juan 15, 18, vamos a leer 18 y 19 y oramos. Dice la palabra del Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por una oportunidad más de venir a tu palabra, Señor, en libertad en este país, en poder reunirnos, levantar nuestras manos, adorarte, Señor. Gracias por habernos elegido del mundo. No somos dignos, tú eres digno de toda la gloria, Señor, y hoy nos dejas escuchar tus palabras y en ellas hallamos vida y por ellas somos limpiados. A eso venimos a media semana, cada uno de nosotros, Señor, a ser limpiados por tu palabra. Que nuestro espíritu sea vivificado por tu palabra, Señor. Habla a nuestro espíritu esta noche, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Ok, entonces, contexto. Jesús está a horas de ser arrestado y a Jesús lo aborrecen por decir la verdad. ¿Alguna vez te ha pasado que vas a decir la verdad y te dicen, no digas eso, no, pero es la verdad, no lo digas, no te metas en problemas? Problema te metes por no haber dicho la verdad. Y Jesús siempre dijo la verdad. Venimos de saber en el capítulo 15 que somos ramas y Él es el tronco, ¿recuerdas? Que separados de Él, nada podemos hacer. Que permaneciendo en Él daremos fruto. Y te acuerdas que dando fruto damos gloria a Dios. En esto Dios es glorificado en que traigamos poco fruto, mucho fruto. Venimos de saber que somos sus amigos y sus amigos guardan sus mandamientos, lo obedecen. Y nos mandó que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Lo tienes fresco, lo tienes en el corazón, lo tienes en la mente. Acaba de darnos este mandamiento de amor cuando ahora más de 7 veces nos va a prevenir porque ahora va a hablar de odio. Va a hablar de hecho de aborrecimiento. Nos van a aborrecer. Te ha venido hablando de amor y que debes de amarnos unos a otros y ahora viene a decirnos que tú y yo hemos de ser aborrecidos y nosotros no vamos a ser la fuente de este odio, nosotros no vamos a odiar. Y te puedes poner a pensar, oye, qué increíble, ¿a poco alguien puede odiar a Jesús? ¿A poco alguien puede odiar al pueblo de Dios? La respuesta es sí. Somos aborrecidos por todos, pero nosotros amamos a todos. ¡Qué paradoja! Vamos al verso 18. Si el mundo os aborrece, acuérdate, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué es aborrecer? Aborrecer es sentir aversión hacia una persona, es abandonar a una persona, es dejar, es molestar,
Si a causa de tu fe el mundo te aborrece, recuerda que a Jesús lo aborreció antes de ti. De hecho, en esta sección Jesús nos va a dar una enseñanza sobre la persecución. El tema de hoy es: no somos del mundo y por lo mismo vamos a ser perseguidos. Hay un precio que pagar si tú quieres vivir piadosamente. Acompáñame a 2 de Timoteo capítulo 3. Son de estas verdades que Jesús nos está compartiendo horas antes de su muerte, de su arresto, y necesitamos tú y yo estar conectados con esta idea. 2 de Timoteo, última carta de Pablo a su fiel hijo Timoteo, famosas últimas palabras de un hombre que había sido transformado completamente y había sido rescatado y salvado por el Señor. Y en 2 de Timoteo 3:11, segunda parte, Pablo le está recordando, y hoy nos está recordando a nosotros, esto: persecuciones que he sufrido. Y si tienes una pluma, subraya esta siguiente parte. ¿Y de qué? De todas me ha librado el Señor. Subráyalo en tu Biblia. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, lee conmigo, padecerán persecución. ¿Cuántos? Todos. Todos. Pablo está escribiendo estas últimas palabras, igual que Jesús está hablando estas últimas palabras, y está trayendo un tema que no nos gusta a ninguno de nosotros. Decir, ¿cómo? ¿Me van a odiar? ¿Me van a aborrecer por mi fe? Pues sí, es necesario que lo sepas. Todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo, y puedes subrayar ahí en tu Biblia, en Cristo Jesús, hemos de padecer, hemos de ser aborrecidos, despreciados, abandonados a causa de Cristo. Pablo lo está diciendo. ¿Quién crees que también nos lo previene? Pedro. Lo vimos en 1 de Pedro capítulo 4. Vamos también ahí para que tengas contexto, para que puedas tener algunas ideas. Pedro nos recuerda en 1 de Pedro capítulo 4, verso 12. Comienza con esta palabra: amados. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos amados? Levanta tu mano si tú te sabes amado. Entonces esta es para ti, ¿ok? Amados, no os sorprendáis de qué, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, subraya en tu Biblia, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. ¿Y cómo? Con gran alegría. La persecución, ¿qué produce? Gozo. Produce que nos parezcamos al Señor, que estemos más cerca del Señor. Los que somos amados, has levantado tu mano, te sabes amado. No hemos de sorprendernos cuando venga la prueba, cuando venga la persecución. Dos hombres, Pablo y Pedro, nos están recordando, y Jesús nos lo ha dicho. Estos hombres abandonaron sus carreras, abandonaron su seguridad, abandonaron, para que me entiendas, su mejor vida hoy. La dejaron. Siguieron a Cristo. ¿Para qué? Para entregarse a la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Dijeron, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo voy a seguirte, Señor. Y hoy tú y yo podemos disfrutar de una vida perdurable en Cristo Jesús. Ellos fueron obedientes y esta vida solo se encuentra en Jesucristo. Por eso, este mensaje de que hay vida en Jesucristo, de que Jesucristo resucitó al tercer día, de que Él te puede dar lo que nadie, ninguna relación, ningún trabajo, ninguna posición social te puede dar y no puedes obtener. El único que te lo puede dar es Jesucristo. ¿Y sabes cómo responde el mundo a este mensaje? Con odio. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque este mundo aborrece a Jesús. El mundo aborrece la luz. Juan 3. Ya lo pasamos hace varios miércoles, pero puedes ir a Juan 3:19. Por si no lo tenías subrayado en tu Biblia, Jesús ya nos lo había dicho. Y para que esta noche tú y yo recordemos Juan 3:19, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz, ¿quién es la luz? Jesús vino al mundo. Y los hombres amaron ¿qué?
más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? La razón es porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, subráyalo, aborrece la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Entonces, ¿a quién aborrecen? A Jesús. Y no viene a la luz, y no viene a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. ¿Más claro? No se puede. La razón de que el mundo aborrezca a Jesús, aquí está. No quieren mostrar su pecado. Aman más su pecado. Están dispuestos a odiar a Jesús, que les dio y les da la oportunidad de ser salvos a cambio de quedarse en la misma condición. Y solo para tus notas, el capítulo 8 de Juan, en el verso 12, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ves cómo se empieza a interconectar todo? Ya vamos al final del capítulo 15, ya vamos al final del Evangelio y tenemos que regresar a estos conceptos para saber exactamente por qué odian a Jesús, por qué lo quieren matar. Oye, Benji, ¿por qué me van a odiar a mí? Ahora yo qué hice, ¿no? ¿Y ahora yo qué? ¿Por qué voy a tener que participar de esto? Aparte, yo nací en México, estoy bien lejos de Israel. ¿Cuál es el problema? Porque muchos aman el concepto de Jesús. Pregúntale a las personas: oye, ¿tú qué opinas de Jesús? Y te van a decir que es era un buen hombre, un buen filósofo, que les gusta su manera bonita de hablar del amor. Pero hay veces que mejor lo prefieren tener así de bebé, ¿no? Chiquito, Navidad, para que ni hable. No, aquí, ¿por qué enfrentarte a estas palabras que nos confrontan? Enfrentarse a Jesús es tomar una decisión. No puedes llegar a Jesús nada más así. Si lo tienes así como un bebé, pues ni habla, no te dice nada. Pero cuando vienes a un Jesús que te expone que Él es la luz y eventualmente la luz viene a ti, ¿qué respuesta das? Cada día. Jesús es la luz. Jesús expone nuestra vida, nuestros no solo pensamientos, los motivos, la intención de lo que vamos a hacer expuesta a la luz. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Venimos a Jesús y te enfrentas a Jesús y tienes que tomar una decisión. Jesús, ¿te sigo o no? Nada más. Ya vimos que aborrecer no necesariamente es maldecir a Jesús. Dijimos en la traducción o en la definición de aborrecer también es dejar a Jesús. Dejar a Jesús es igual a aborrecer a Jesús. Ay, Jesús, mejor te dejo, no me convienes. No te voy a ofender así diciéndote malas palabras, pero solamente te voy a dejar de seguir. Aborrecer a Jesús. Regresa al capítulo 15, vamos a Juan. Ya entendemos entonces el verso Juan 15, 18, a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Ya nos queda claro? Porque Jesús es la luz. Y desde el inicio de la humanidad, la rebeldía humana en su máximo esplendor ha sido decirle a Dios: te odio. No quiero lo que tú haces, quiero hacerlo a mi manera. Yo quiero ser el dueño de mi vida, el dueño de mis decisiones. Yo sé mejor que tú. Ese ha sido desde Adán y Eva. Pedro habla sobre los juicios. Si estuviste aquí en segunda de Pedro, Pedro está hablando de que hay juicios de Dios sobre la maldad. ¿Te acuerdas? Vimos el diluvio. ¿Qué otro juicio vimos? Los ángeles caídos. ¿Qué otro juicio vimos? Sodoma y Gomorra. Hay juicio verdadero. Bueno, estos ejemplos nos recuerda, y estábamos hablando en aquel entonces de los falsos maestros. Bueno, un falso maestro, haciendo un pequeño eco de ese domingo, no te va a confrontar sobre tu pecado. Es más, te va a decir: sigue tu corazón. Haz lo que sientas, haz lo que te gusta, sé feliz, se trata de ti. Ese falso maestro
No se parece a Jesús, el gran maestro, el verdadero maestro que ya nos ha señalado nuestro pecado, ha señalado la hipocresía de los líderes religiosos, el corazón corrupto de Judas. Y en ese momento, mientras Jesús está hablando, ¿qué creen que está pasando a unos kilómetros de distancia? Judas ya tiene la bolsa llena y está yendo en camino a traicionar a Jesús, a entregar a Jesús. O sea, esto se está pasando así todo en el mismo momento. Entonces, esto nos recuerda que no todos los que vivimos en este mundo somos del mundo. No todos. Verso 19. Si fuerais del mundo, ¿qué dice Juan 15:19? El mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, te odia. De hecho, si el mundo no te aborrece, escucha con atención, si el mundo no te aborrece, hay un tema contigo. Si el mundo no nos aborrece, hay un tema con nosotros, chicos. No es una cuestión sencilla, porque ¿será que estoy amando más las cosas del mundo y el mundo ya me reconoce como suyo? ¿Qué está pasando? En todos mis círculos familiar, laboral, amistad, vecinal, estoy identificándome con Cristo. ¿Hay alguna especie de señal? Porque aquí el verso dice, número 1, no sois del mundo. Y número 2, antes que yo os elegí del mundo, dice el verso 19. Acompáñame a Efesios 1:4 para que entiendas esta elección de Dios. Efesios 1:4, y de hecho muchos se lo saben de memoria. Efesios 1:4, según nos escogió en Él, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No son del mundo antes. ¿Y cuándo antes? Desde antes de que hubiera planeta Tierra, de que fuera fundado este mundo, Dios a ti y a mí nos eligió del mundo. ¿Cuál fue su motivo? Santidad. Que fuéramos separados delante de Dios. Él nos iba a dar la capacidad. Por eso, este mismo Juan, que estamos leyendo el Evangelio de Juan, es el mismo escritor de otro libro que está hasta el final de la Biblia, que empieza con A y termina con Lipsis. ¿Cuál es? Ese. Muy bien. Apocalipsis. Bueno, si estás tomando nota, te dejo de tarea estos 3 capítulos. Capítulo 11, 12 y 13 de Apocalipsis. ¿Por qué te estoy dando esto? Porque Juan está mostrando que no es lo mismo un morador de la tierra que un hijo de Dios. No es lo mismo un hombre y una mujer que esto es todo lo que tienen y por eso lo defienden y por eso lo cuidan y por eso lo atesoran, porque esto es todo lo que hay para ellos. A un hijo y una hija de Dios que saben que van de paso y esto solo es una tienda de campaña. Y tienen la certeza por medio del Espíritu Santo dentro de ellos que lo mejor está por venir. Por eso esta no puede ser mi mejor vida hoy. La única razón por la que mi mejor vida hoy es porque voy al infierno. Lo mejor está delante con Cristo. Por eso no es lo mismo un morador de la tierra que alguien que no es del mundo. Por eso Jesús está diciendo, ustedes no son del mundo, yo los elegí. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hasta que el Señor regrese,
¿Recuerdas que era una de sus promesas? ¿Te acuerdas que lo vimos hace apenas unos miércoles? Él nos dio promesas y una de ellas es que voy a regresar por ustedes. Bueno, hasta ese día o hasta que tú y yo entreguemos los tenis temporalmente, hasta ese día vamos a vivir en este mundo hostil. Vamos a vivir como cristianos y vamos a sufrir persecución, pero te tengo buenas noticias y lo acabamos de leer y te dije que lo subrayaras. De todas las persecuciones me ha librado el Señor. Cualquiera que tengas en este momento, puedes vivir, puedes gozarte en medio de una persecución con la llenura del Santo Espíritu o de su Santo Espíritu en nosotros. Oye, Benjamín, entonces, ¿qué onda con esto del mundo? O sea, tengo que ser enemigo ya de todos y ponerle cara fea a todos y de repente... No estamos hablando. Jesús no está hablando del mundo en esa manera. No está hablando del mundo como el planeta Tierra. No está hablando del mundo como la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces no estamos en ese sentido enemistados ni con su creación ni con las personas. Estamos enemistados con este sistema mundial que aborrece a Dios. Esta sociedad que ha decidido darle la espalda a Jesucristo. A eso se refiere Dios. A eso se refiere Jesucristo. Sufriremos persecución. Hay dos tipos de persecución. Número 1. Persecución auspiciada por el gobierno. Número 1, persecución patrocinada por un gobierno. Tan solo métete en internet, hay ministerios dedicados a apoyar a las iglesias perseguidas, hermanos en países perseguidos, donde el mismo gobierno tiene por ley erradicar el cristianismo. Y si tú eres cristiano o tienes una reunión en donde se lee la Biblia, te va a ir mal porque vamos a ir por ti. Dato curioso, dato interesante. Donde hay más persecución, hay más avivamiento. Donde no tienen ya realmente nada más que perder más que su vida, ellos ya están muertos. Y Cristo vive en ellos. Entonces proclaman el evangelio. No es fácil para ellos, pero es una persecución que el gobierno apoya. Y se ha visto desde el inicio de la iglesia. Número 2, hay otro tipo de persecución. La otra persecución es la cotidiana. Todos los cristianos vamos a sufrir esta número 2. En algún punto en nuestra vida, en algún punto en nuestro trabajo, en algún punto en el metro y en el peri y en el segundo piso. Algo va a suceder, que nos van a identificar con Jesús y nos van a perseguir. Por eso hay 5 razones. De hecho, mientras íbamos en los primeros versos, ya pasamos 3. Pero si eres muy aplicadito y te gusta poner 1 y 2 y 3 y 4 y 5, te voy a responder el por qué somos aborrecidos. ¿Por qué vamos a ser perseguidos? Número 1, porque el mundo aborrece a Jesús. Eso lo vimos en el verso 18. El mundo aborrece a Jesús. ¿Y te acuerdas por qué? Porque aborrece la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. ¿Y por qué lo aborrecen? Porque aman más sus obras, su pecado. En primer lugar, te han de aborrecer y te han de perseguir porque el mundo aborrece a Jesús, verso 18. Número 2, en segundo lugar, lo vimos en el verso 19, porque no somos del mundo. Tú y yo tenemos una ciudadanía y es celestial. Otra de las promesas de Jesús. El mundo aborrece a Jesús, número 2, porque no somos del mundo, y eso está en el verso 19. Estamos muertos al mundo, muertos al pecado. Tercer lugar, también ya lo leímos, verso 20, porque hemos sido asociados con Jesús. Pregunta: ¿todas las personas que conocen saben que eres cristiano? No me respondas. Es pregunta personal. No es capciosa, es directa. ¿O tienes tus círculos en donde juegas a la secreta? En donde no te conviene decir que eres cristiano. Este tercer punto, verso 20, el mundo te ha de aborrecer porque has sido asociado con Jesús. ¿Te acuerdas cuál era nuestra insignia? En esto conoceríamos que somos sus discípulos si nos amábamos unos a otros. ¿Cómo? Como Él nos amó.
Entonces probablemente en ese círculo no te conocen como el más amoroso. Es una pregunta sincera, honesta y con efecto de limpieza. Necesitamos ser asociados con Jesús. Necesitamos, la gente alrededor de nosotros necesita saber que tenemos esperanza, que tenemos un Salvador y que se llama Jesucristo. Cuarto lugar, ¿por qué nos aborrece el mundo? Eso está en el verso 21. Porque el mundo está ciego, porque no entiende la verdad de Jesús, porque no conoce a Jesús. Entonces retomemos la cuarta. La tercera, que decía, porque hemos sido asociados con Jesús. Verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y cuando estamos diciendo que nos aborrecen porque hemos sido asociados con Jesús, es porque tú y yo necesitamos levantar ese estandarte de amor. No estoy diciendo que prediques en tiempos de oficina y cuando te están pagando por tu trabajo, pero sé, porque también estoy ahí, que todas las pláticas, desde el fútbol hasta la política, hasta el problema vecinal, lleva a Jesús. No hay plática, salvo sea una plática sucia y que no tiene sentido, de una conversación cotidiana de dos personas que no puedas decir, sí, todo eso está muy mal, pero ¿sabes qué está muy bien? Jesús. Todas las pláticas, no necesitas ser el gran experimentado Billy Graham. Solo necesitas amar al con el que estás hablando a la hora de la comida y mostrarles que tienes una esperanza en Cristo y que conoces a Jesús y que Jesús te conoce en cada aspecto. Y el verso 21, la cuarta razón, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen, no ginosquean. ¿Te acuerdas de esta idea de ginosco, de conocer por experiencia? ¿Han escuchado de un Jesús? Pues su cumpleaños es en Navidad, ¿no? Algo así. Sí, claro. Pues vimos en el año 2018 después de Cristo. Es todo lo que saben. Pero no conocen, no han tenido una experiencia, no han sido expuestos, no saben que son pecadores. Y por eso, ¿por qué nos aborrecerán? Porque el mundo está ciego, porque no tienen esta relación con Dios. No entienden a Jesús. Continuamos, verso 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, está hablando Jesús, continúa hablando, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, que dice el verso 22, también a mi Padre aborrece. Quinto lugar, ¿por qué me aborrecen? Ya llevamos 4. Quinto, el mundo no es honesto con su propio pecado. Por eso te va a aborrecer. Porque cuando te expones a la verdad de la palabra, no se siente bonito, porque no gusta morir. Porque saberte una rata inmunda no está padre. Pero sabes que lo eres. Te has expuesto a la luz. Te has visto un espejo espiritual y no te gusta lo que ves. Prefieres decirte cualquier otra mentira, pero sabes que no estás siendo honesto y el mundo te aborrecerá o ya te aborrece porque no es honesto con su propio pecado. Jesús ya les había dicho quién era y no creían, por eso no tienen excusa. Juan capítulo 10, 24. ¿Con quién está hablando Jesús? Con sus discípulos. Y les está dando una razón por qué los líderes judíos ya no tenían excusa de su pecado. Mira lo que dice Juan 10, 24. Hace tiempo atrás, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma, Jesús? Dinos, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. No porque querían creer, sino querían una razón para matarlo. Ya dinos, ¿tú eres el Cristo? A ver, ya, exponte. Mira lo que contesta Jesús, 25 verso. Jesús respondió, os lo he dicho. ¿Y qué dice la palabra? No creéis. La obra que yo hago en nombre de mi Padre,
Ellas dan testimonio de mí. Verso 26, pero vosotros no creéis. Otra vez le dice, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Eres morador de la tierra, mi chavo. Esto es todo lo que tienes, tu posición religiosa, tu negocio, tu vida, tu salud, es todo lo que tienes. Y porque eso es todo lo que tienes, temes perderlo. Y como temes perderlo, me vas a matar. Pero no sabes porque no eres mi oveja. Ellos mismos se estaban condenando porque aborrecían el regalo de salvación. Pregunta, ¿vieron sus obras? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Una de las más impresionantes, después de la de Lázaro, es este hombre, ¿te acuerdas? El ciego de nacimiento, que hasta lo botaron de la sinagoga. Y hasta los papás así de, no, pues él ya tiene edad, dile, pregunten. ¿Te acuerdas de esa escena? Ellos se habían visto, ya habían hecho sus investigaciones y habían visto que Jesús estaba haciendo obras que ninguno otro había hecho, estaba enseñando. Y ellos se condenaron porque vieron y decidieron aborrecer sin causa. Vamos al verso 24 y 25. Regresa a Juan 15. Ya estamos en las últimas partes. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, nadie había caminado en el agua, nadie había alimentado a tantas familias, nadie había levantado muertos, nadie había hecho lo que Jesús había hecho, no tendrían pecado, dice el verso. Pero ahora han visto y han aborrecido ¿a quién? A mí y a quién más, a mi Padre, el mismo. Verso 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. No están pecando por ignorancia. Solo toma nota de 2 de Pedro 3:5. Venimos justamente de 2 de Pedro 3:5. Dice, estos ignoran voluntariamente. O sea, yo decido no creer. Y hazle como quieras. ¿Ok? Dios es bueno. Y aún así recibe, pero si uno sigue insistiendo, viene la consecuencia de su pecado y su ignorancia voluntaria. Verso 26 y 27. Aquí está el consuelo. Aquí está el regalo. ¿Están listos? Pero cuando venga ¿quién? El Consolador. A quien yo os enviare del Padre, subraya a quien, esa palabra subráyala, a quien yo enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará, subraya, testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo, ginosco, desde el principio. ¿Ok? Ahí está la razón por la cual el mundo te va a aborrecer. Tienes 5 razones y hay más. Pero hay 5 razones y el Señor te está diciendo, sí, pero yo te voy a prometer al Consolador. El Espíritu Santo no es algo. Aquí dice que es alguien a quien yo enviaré. No es best wishes, bonito, besitos celestiales. Es una persona que está aquí y está en China y está en todos los corazones, convenciéndonos, amándonos. Por eso tú y yo oramos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Porque estoy cansado, porque estoy batallando con toda esta humanidad. Y no puedo, ya no quiero seguir sin ti. Y la promesa es que Él es el Espíritu de verdad y vendría y vino y Él nos recuerda las palabras de Dios y nos llena y nos convence de pecado, aún en medio de la persecución. El texto dice, Él dará testimonio de mí. ¿Cómo se refiere al Espíritu Santo? Él, una persona. Ahí está, Jesús mismo avalando. El Espíritu Santo estará entre vosotros. Y vosotros, dice verso 27, daréis testimonio también. Claro, lleno del Espíritu, ¿qué otra cosa vas a hacer? Sino compartir lo bueno que es Dios con nosotros. Por eso, no tengan miedo de la persecución. Esta enseñanza no fue para, me van a perseguir y viene el gobierno y después viene la comitiva y entonces me van a correr. No tengas miedo.
Pon tus ojos en lo eterno. No claudiques, no tomes decisiones que pues todos lo hacen. Los millennials lo hacen, pues yo también lo voy a hacer. No, aunque todos hagan lo incorrecto y aborrezcan a Dios, tú no lo hagas. Mantente en santidad. Mantente puro, mantente pura. Pídele al Señor que te purifique, confiesa tu pecado, alcanza misericordia, no vayas con la corriente. Sigue a Jesucristo, tú puedes ser participante de sus padecimientos. Pablo se lo dijo a los filipenses, solo escúchalo, capítulo 3 de Filipenses, verso 10, a fin de conocer a Dios, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Nos parecemos más a Jesús cuando padecemos por Jesús. O sea, el mejor momento en tu vida y en tu día es cuando se están burlando de ti por ser un aleluyo, por ser una yuri, por ser un cristianito. Literal. Porque no gusta, pero a la vez sí. Y dices, gracias Dios porque me parezco más a ti cuando se burlan, cuando me ofenden, porque me parezco más a ti en tu muerte. No se trata de mí, no se trata de mí, se trata de tu gloria. Ahí encuentro la plenitud y te puedo conocer, porque los tiempos de persecución siempre históricamente han sido de proclamación y de testimonio para la iglesia. Por eso debes estar listo para no defender a Dios. ¿Qué vas a defender? Tu fe. Estad listos para presentar defensa de vuestra fe. ¿Cómo defiendes a un león? Pues abre la reja, que se defienda solo, ¿no? Tú no vas a defender a Dios, no te preocupes. No traigas argumentos. Tú defiende por qué eres cristiano, por qué creo lo que creo, por qué me congrego, por qué leo la Biblia, por qué oro, por qué creo en Jesús. Y termina dando esta advertencia, capítulo 16, los primeros 4 versos, porque es la misma idea, que tú y yo esperemos persecución. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que no tengáis tropiezo. No hay razón para que los creyentes tropecemos, más aún cuando la persecución provenga de personas religiosas que piensan que están sirviendo a Dios. Mira el verso 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Lo iban a hacer con Jesús, solo horas adelante. Saulo de Tarso lo hizo con la iglesia y pensaba que estaba sirviendo a Dios y estaba matando a los hermanos. Es trágico que se asesine y se persiga en nombre de Dios, cuando Jesús lo que está pidiendo es que nos amemos unos a otros. ¿Cómo? Como Él nos amó. Ahí está el mandamiento y repítelo y abrázalo. Porque hoy se sigue persiguiendo a los cristianos. Solo ve las noticias y ve por qué el hecho de que lo hagan, versos 3 y 4, y terminamos la lectura, y harán esto porque no conocen al Padre y no me conocen a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Cierra tu Biblia, guarda tus notas y vamos a meditar en esto. Voy a repetirte estas palabras y con tus ojos cerrados medita, porque dice Jesús, para cuando llegue la hora, cuando llegue tu burla, tu persecución, tu gran decisión de honrar o no a Dios, de hacer lo que todos hacen, de saber que estoy pecando, pero no puedo detenerme. Cuando llegue la hora, te acuerdes lo que Dios ya te ha dicho. ¿Sabes qué te dijo? Te amo, hijo. Te amo. Y hazle como quieras. Te amo, hija. Nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Cómo respondes a eso? ¿Cómo respondes a eso? Nada te puede separar del amor de Dios.
Ni mi vida rebelde, ni tu vida rebelde, ni mi pecado, ni tu pecado. Al contrario, vienes y expones tu pecado, vienes y expones porque Dios ya te perdonó, porque nada te separa de su amor. Cuando llegue la hora, os acordéis, ya os lo había dicho. Señor, recuérdame hoy, esta noche, ¿qué es lo que me habías dicho? Vamos a orar y así con tus ojos cerrados vamos a pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Usa tus palabras, Señor, recuérdame que he estado aprendiendo los domingos, los miércoles, en Navegantes, en los retiros, en las series, en las conferencias. De nada sirve llenarme de conocimiento si no soy lleno de tu Santo Espíritu. De nada sirve mis años de servidor cristiano, de pastor, de maestro, si yo no amo. Nada soy. Muchas veces decidimos dejar la lucha porque es más fácil. Es más fácil abandonar a Jesús, es más fácil decir, bueno, yo no te sigo. La cruz no fue fácil. Jesús nos dejó ejemplo, sus apóstoles nos dejaron ejemplo. Y hoy en día tú y yo estamos en medio de círculos de personas que podemos impactar con el Evangelio. Dios va a traer a tu mente esas personas. Dios, ¿a quién necesito hablarle mañana mismo de tu Evangelio? ¿Con quién no me he identificado? Contigo, a decirle, a que lo vean en mis decisiones, en mis abstenciones, a participar en lo que ellos están esperando que yo haga lo mismo que todos hacen, porque esperan que sea del mundo y no soy del mundo. Pide al Señor que te revele el cómo, el cuándo y el dónde. Que tengas certeza que estamos en medio de su voluntad. Y mientras tienes tus ojos cerrados, también quiero que oremos por la iglesia perseguida. Ora por los hermanos que están siendo asesinados por creer en Jesús. De repente todo se trata de nosotros y pobres de nosotros, pero cuando vemos la necesidad y la persecución real allá afuera, familias destruidas, iglesias destruidas, hermanos siendo perseguidos por amor a Jesucristo y dentro de hecho dentro de este mismo país sucede. Aquí podemos reunirnos con libertad, pero hay hermanos que no es fácil reunirse. Por eso ora por ellos, utiliza este tiempo. Que el Señor escuche tus palabras. Dios, no conozco sus nombres, pero Dios sí los conoce. Iglesias en Uganda, Pakistán, China, Nigeria, Uzbekistán, Tanzania, tantos países en los cuales está prohibido que los hermanos hagan esto que estamos haciendo. Ora por ellos, ora por tus hermanos, ora por tus hermanas, por los huérfanos, por los hermanos que están trabajando para servir a estos hermanos. Que Dios te permita y nos permita involucrarnos. Poner la mirada en las necesidades de hermanos en Cristo en persecución. Padre, padecer no se trata únicamente de lo que nos sucede, sino de llorar con los que lloran. Y tan pocas veces nos interesamos por alguien fuera de nosotros, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestros problemas. Perdónanos, Señor. Hoy queremos que nos importe. Hoy queremos que nos siga importando. Oramos por pastores detenidos, por iglesias cerradas, multadas, hermanos forzados a negar a Cristo. Ya ven, Señor. El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor. Y mientras cumples tu promesa de regresar, que seamos luz, que seamos sal en medio de un mundo caído y perverso que tanto necesita el Evangelio. Señor, que nuestra oración sea, henos aquí, envíanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.